Bienvenidos a otro episodio revelador de Fantasía Cuántica. Hoy exploraremos un tema que seguro que a muchos de vosotros os causará cierta sorpresa. Hablaremos del satanismo en la sociedad actual y veremos diferentes corrientes y movimientos. Todo esto con la guía del Dr. Luis Enrique Hernández, quien no solo es profesor titular en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sino que también es miembro destacado de Satanistas en España y además, según nos ha dicho, vocal de la asociación. Bienvenido, doctor Enríquez. Bien, buenos días, gracias por la invitación. Esperamos que puedas guiarnos a desentrañar todos los mitos y realidades que rodean al satanismo, porque aquí hay mucha tela que cortar. Y la verdad que es un tema apasionante que se remonta prácticamente al origen de la especie, ¿no? Digamos el flirteo y la influencia del mal, como viene sido conocido históricamente, que poco tiene que ver con la evolución que ha habido a lo largo de los siglos. Y bueno, nos plantamos en el siglo XXI con un satanismo, vamos a llamarlo moderno, y bueno, que puede tener, ¿por qué no?, algún tipo de utilidad, no solamente en el crecimiento del individuo, que fundamentalmente es la base de esta filosofía o modo de vida, sino me atrevería a decir incluso en el crecimiento de la propia sociedad. Efectivamente, de todo esto hablaremos en el podcast de hoy, del origen y de cómo llegamos a un siglo en el que aún se sigue viendo como algo malvado, cuando ya veréis que es mucho menos de lo que os imagináis. Como siempre también nos Mucho más, acompaña, depende. mucho más también. Como siempre también nos acompaña nuestro queridísimo doctor Carlos Carrascal. Buenos días, Cristóbal. Y nuestra satanista hoy de cabecera, Raquel Muñoz. Y nuestra satanista de cabecera, Raquel Muñoz. Ay, perdón, que tenía el micrófono apagado. Perfecto. Muy buenas a todos. Bueno, me queda, chicos, digo, ¿por qué se calla? Bueno, chicos, arrancamos la nave. Sin más preámbulos, comienza Fantasía Cuántica. Me gustaría, si no es importante, antes de empezar, dar un poquito de contexto para evitar que la gente se pierda y sepa exactamente a qué nos referimos en cada momento. Voy a meter un poquito de chapa ahora, y voy a intentar de verdad ser súper concisa. Hoy en día hay distintas ramas del satanismo. La más conocida, quizás por ser la más mediática también, es la Iglesia de Satán, que es una organización religiosa fundada en los años 60 por un hombre llamado Anton LaVey, en California, en Estados Unidos. Aunque a mucha gente le cuesta entender, ellos no adoran a Satanás como una deidad real. De hecho, es una religión no teísta, no cree en la existencia de Satán, esa típica imagen de un demonio con cuernos y un tridente. Ellos utilizan esta figura como un símbolo de rebelión o de libertad personal. De hecho, la filosofía de la Iglesia de Satán está súper influenciada por el concepto del superhombre de Nietzsche, ¿no? Aquello de que los seres humanos pueden trascender las limitaciones impuestas por la moral tradicional y pues crear sus propios valores. Este hombre, Anton LaVey, que como he comentado antes, fue el fundador de la Iglesia de Satán, fue una figura súper carismática y a su vez muy controversial, precisamente porque todo este pensamiento surge en un momento histórico y político muy concreto en Estados Unidos. Estamos hablando de los años 60. En el 69 él publica la Biblia satánica y ahí es donde expone sus principios y sus rituales. LaVey era una persona con muchísimos conocimientos en teatro y psicología y crea esta religión que desafía todas las normas. De hecho, era un hombre que, aunque tenía un enfoque científico y muy secular de todo lo que le rodeaba, era súper místico, porque él sí que creía en la magia de un modo bastante peculiar que, para ser sincera, aunque sí que he leído su Biblia, no termino de entender a qué se refiere. Para terminar con esta breve introducción de lo que es la Iglesia satánica, tengo aquí apuntadas las 9 afirmaciones
que serían algo así como los mandamientos cristianos, para entendernos. El primero de ellos es Satán representa la complacencia en vez de la abstinencia. Satán representa la existencia vital en vez de quimeras espirituales. Satán representa la sabiduría inmaculada en vez del autoengaño hipócrita. Satán representa la amabilidad hacia quienes la merecen en vez del amor malgastado con ingratos. Satán representa la venganza en vez de ofrecer la otra mejilla. Satán representa la responsabilidad hacia quien la merece en vez de la preocupación por los vampiros psíquicos. Satán representa al hombre como otro animal, en ocasiones mejor, pero la mayor parte de las veces peor. Satán representa a los denominados pecados, pues todos ellos conducen a la gratificación mística, mental o emocional. Satán ha sido el mejor amigo que la Iglesia ha tenido nunca, puesto que la ha mantenido viva durante todos estos años. ¿Qué pensáis sobre todo esto? Bueno, Bueno, yo quería si me preguntar, preguntas, sí, a Luis, justamente, estas son las 9. si me preguntas a mí, hombre, está claro que la figura de Anton LaVey es clave digamos, no sé si en el resurgir, pero sí en la, digamos, en la diseminación de la figura de Satán en este caso, ¿no? Eh, bueno, todo satanista que se precie o todo, digamos, amante de la filosofía o del humanismo que se precie debe haber leído la Biblia satánica. Además, no, era un libro bastante complicado de conseguir en España, pero de hecho hace poco se ha vuelto a reeditar, creo que va por la tercera o la cuarta edición, va a cuentagotas, pero por ahí hay una edición bastante interesante No, del la libro. séptima, yo tengo la séptima, ¿eh? La séptima, vaya. Bueno, pues Sí, mira. la Sí, séptima. la Sí, séptima, ¿verdad? Efectivamente, la séptima, sí, que tiene el canto de las hojas es negro y tal. Tiene una presentación sí. bastante interesante. Tengo la segunda edición. Ujú. Pero claro, a mí hay una cosa, respetando la Bey, por supuesto, porque por ahí empezamos todos, o por ahí al menos empecé yo. Respetando la Bey, yo creo que lo primero que hay que aclarar, que es conceptual, en mi opinión, en el tema del satanismo, es el nombre que le pongas a la figura del demonio, vamos a llamarlo así como genérico, ¿no? Porque no es lo mismo el origen de la palabra Satán, por ejemplo, esto es un debate que siempre se dice, ¿no? Unas ideas que siempre se exponen, que es lo que significa Lucifer, ¿no? Que digamos que incluso tiene un origen todavía más antiguo y que tiene una connotación completamente distinta en base a, digamos, al significado que el nombre tenga. Todo el mundo sabe, y para el que no lo sepa, pues lo comentamos. Satán viene a significar algo así como el adversario o el enemigo o el que está en contra, por lo cual pone, si uno pronuncia la palabra Satán, digamos que su subconsciente, esos arquetipos, los arquetipos que se despiertan, son diferentes a Lucifer, ¿no? Que viene siendo el hijo de Aurora en la mitología romana, la estrella de la mañana, el planeta Venus, el portador de la llama, el liberador, digamos, de Adán y Eva del famoso jardín del Edén. Es decir, la connotación es totalmente distinta si uno habla de Satán o de Satanás o habla de Lucifer, ¿no? De hecho, fíjate, has hablado solamente de la iglesia satánica, del Church of Ujú. Satan, y el otro gran templo que dejaré que introduzcas ahora tiene también el mismo nombre, ¿no? Tiene el nombre de Satán en el concepto, ¿no? Eh, Igual que nosotros somos satanistas de España, pero dentro del satanismo como tal, aparte de los teístas y los no teístas, pues los hay más de tipo de corte satanista, otros más de corte más luciferino, es decir, hay una amplia variedad con connotaciones completamente diferentes. Sí, yo creo que es muy complicado explicar lo que es el satanismo hoy en día, porque no tiene un corte específico, igual que sí que lo tiene. Si estamos hablando de la iglesia tradicional cristiana, pues están los ortodoxos, están los baptistas, están los cristianos, están los católicos, Quiero decir que ellos sí que están mucho más regulados, podríamos explicar, ¿no? Podríamos definirlo como regulados, o sí que tienen más organización interna, no organización, sino como que todo va con mucho más guiado. Sí, mucho más guía. En ese sentido, nosotros, pues bueno, somos un poco más libres, cada uno que piense lo que crea conveniente y poco más. Es que es inherente al movimiento, vamos a llamarlo así, o sea, Ujú. sería ir en contra de nuestros propios principios e intentar organizarnos de una forma férrea. Yo creo que Ujú.
una de nuestras ventajas, y también creo que inconveniente, porque eso limita muchísimo, por ejemplo, las actividades más organizadas, la constitución en entidades religiosas, es decir, tiene una serie de impedimentos, sobre todo de tipo más legal, incluso sociológico, pero desde luego creo que es el miembro, el que se considera satanista, que además no tienes que tener ningún carnet, ni pertenecer a ningún sitio, ni estás Ujú. obligado a asistir ni a hacer Yo lo absolutamente tengo, nada. el carnet y el diploma, que Sí, pero conste. me refiero, pero que no es necesario, me refiero. No, no es Entonces, necesario. eh, yo creo que va a nuestro favor el hecho de que tengamos esa libertad de cátedra, vamos a llamarlo así, es decir, de pensar lo que uno quiera. Lo único que se le exige a un buen satanista es estudiar, ¿no? Es leer, es ser crítico, es conocer el movimiento. Bueno, eso es un poco, para mí es lo que marca la diferencia entre unos y otros, ¿no? No aceptar ningún dogma ni nada por dado, ni, en fin, ¿no? Yo creo que la actitud crítica creo que es inherente al pensamiento satanista, que no satánico, que esta diferencia deben que hacerla siempre, Sí. porque no es lo mismo el sustantivo que el adjetivo. Bueno, dejando de lado un poco la iglesia satánica, ¿no? También existe lo que antes ha dicho Raquel, el templo satánico, de creación mucho más cercana a nosotros, que, si no me equivoco, Raquel, se creó en el 2013, ¿verdad? Sí, correcto. Es una organización que podemos considerarla como religiosa y activista. Los símbolos realmente son los mismos que utiliza la iglesia satánica, pero es una entidad distinta con un enfoque diferente. Ellos se dedican principalmente a la defensa de los derechos civiles y a la separación entre iglesia y Estado, que últimamente es tan necesaria. A diferencia de la iglesia de Satán, que como hemos visto se centra mucho en el individualismo, el templo satánico propone un énfasis más en la comunidad para combatir la opresión y promover la igualdad. En su caso, utilizan el simbolismo del satanismo como una herramienta para promover valores laicos. Ha ganado notoriedad últimamente porque sus campañas son súper provocadoras y muy creativas. Por ejemplo, han trabajado para erigir monumentos satánicos en espacios públicos, donde también se han colocado símbolos religiosos cristianos. Es decir, si está uno, ¿por qué no está el otro también? Que mi religión es oficial, por lo tanto tiene el mismo derecho a poner una estatua de Baphomet donde hay una estatua del Cristo Redentor. También se involucran en litigios para proteger derechos tanto de satanistas como otros grupos minoritarios y también para garantizar que las leyes y las políticas gubernamentales no favorezcan a una religión sobre otras. Ellos tienen 7 principios fundamentales que son que uno debería esforzarse por actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas de acuerdo con la razón. La lucha por la justicia es una búsqueda continua y necesaria que debe prevalecer sobre las leyes y las instituciones. El cuerpo es inviolable y está sujeto únicamente a la voluntad propia. Deben respetarse las libertades de los demás, incluida la libertad de ofender. Invadir intencionada e injustamente las libertades de otro es renunciar a las propias. Las creencias deben ajustarse a la mejor comprensión científica que uno tenga del mundo, y uno debe estar cuidado de no distorsionar nunca los hechos científicos para que se ajusten a sus propias creencias. La gente es falible, si uno comete un error debe hacer todo lo posible para rectificarlo y resolver cualquier daño que pueda haber sido causado. Y cada principio está diseñado para inspirar nobleza en la acción y el pensamiento. El espíritu de compasión, sabiduría y justicia siempre deberá prevalecer sobre la palabra escrita o hablada. ¿Qué os parece? Pues yo, Luis Enrique, creo que aquí hay un tema bastante peculiar, ¿no? En los mandamientos de la iglesia satánica solamente era Satán, Satán, Satán. Sin embargo, aquí en el templo no se nombra Satán en ninguna parte. Sí, es que el corte del templo satánico es completamente diferente, ¿no? Bueno, a mí personalmente me parece que están en otro punto. Efectivamente son más activistas que otra cosa y está bien, está muy bien utilizar una figura poderosa como la que encarna el demonio en una sociedad tan peculiar como la norteamericana para conseguir cosas. Pero desde luego, así como la iglesia de Satán, aunque fuera ateísta, pues la Bey fue capaz digamos, de construir con esa, digamos, afición y relación que tenía con el teatro
construir una serie de rituales, incluso poner en práctica, bueno, una nueva misa negra, ¿no? Porque los detalles de la misa negra, tal y como surgió, pues se perdió a la medida de los tiempos. Eh, el templo de Satán no es así. No hay ningún tipo, por lo menos hasta lo que yo puedo entender, aquí Raquel evidentemente nos puede dar muchísima más información. No hay una ritualística, no hay... y para mí esto ya es personal, esto puede no ser compartido por miembros de Satanistas de España ni por satanistas en general. Para mí la ritualística es importante, para mí la conexión es importante. Entonces, efectivamente, yo ni lo nombra. Además, utilizo una palabra que a mí siempre me ha rechinado cuando leo estos principios de ellos, que es el tema de la verdad científica. Y aquí sí que me voy a poner como profesor de universidad y como científico de profesión. El uso de la palabra ciencia está tan denostado como el de la palabra amistad o la palabra amor. Da la impresión de que cualquier persona que sea capaz de interpretar un gráfico de barras es científico y nada más lejos de la realidad. Aún así, respeto absolutamente la asociación, me parece que hace, o sea, la agrupación me parece que hace una labor súper, súper importante, y más en Estados Unidos. Y bueno, pero es curioso, desde luego es un corte completamente distinto al del resto, fundamentalmente. Sí, aquí quería decir yo que leyéndome los principios, está claro que son absolutamente más políticos o más activistas, y además están hechos para la sociedad americana. Es decir, cuando hablan del cuerpo es inviolable y únicamente la propia voluntad, es el debate del aborto que hay en Estados Unidos, pero que no existe tanto en la sociedad europea. Bueno, la lucha por la justicia o son cosas que cuadran más allí que aquí, quizá. Y está bien, porque imagínate una cosa de estas en Texas, ¿sabes? O en cualquier estado del sur. Esto puede ser, vamos, o sea, el azufre y el fuego que correrán por la tierra, ¿no? Es decir, o sea, considero que es relevante que este tipo que el templo de Satán que existe en Estados Unidos lo considero relevante, pero es verdad, y lo hablábamos antes un poco fuera de antena, una prueba quizás es, así como la iglesia de Satán, aunque tiene más tiempo, está como más metida, ¿no? Como ha llegado a más sitios. El templo no. El templo, hablamos incluso que en Europa hay poca cosa y Australia, a ver, Australia no es Estados Unidos, pero casi. Sí, es el Son mismo tipo sociedades de sociedad. bastante, se parecen mucho, ¿no? Entonces, es ahí donde tienen cabida y es ahí donde tienen que estar y está bien. Y si se diseminan por algún otro sitio, pues también está bien. O sea, siempre y cuando se respeta a la persona digamos, y se consigan cosas, avances sociales y avances personales, el nombre de Satán se puede utilizar sin mayor problema. Yo creo que la principal diferencia entre la iglesia de Satán y el templo satánico podría ser la filosofía. La iglesia de Satán está más orientada, pues eso, un enfoque más filosófico, de cómo llevas tu propia vida, y el templo satánico es más bien una asociación activista, más que filosóficos, porque yo creo que la inmensa mayoría de personas, y corregidme, Chris y Carlos, que vosotros no estáis tan metidos en esto, se puede sentir cercano a estos principios que he leído antes, ¿no? Es decir, tienen lógica todos ellos. Sí, Sí, lógica tienen, bueno, le preguntabas a ellos, ¿no? Pero lógica tienen, están bien pensados, están bien puestos, ciertamente. Sí. sí, De de hecho, hecho, los de los principios del templo satánico no es, bueno, no está muy alejado de algunos conceptos cristianos de no seas malo con los demás o sé justo, trata bien a los demás o bueno, es algo que en nuestras sociedades todo el mundo podría decir que es correcto. Claro, además, Yo siempre, lo que ya hablábamos, hablábamos fuera de antena, ¿no? Las, los activismos que hacen sobre todo por el aborto, cómo se ayudan entre ellos para que puedan otras personas de otros estados ir a abortar legalmente. Todo eso en Estados Unidos queda muy bien, pero claro, aquí en España, como es legal casi todo, pues
Sí, pero la lucha está ahí, es decir, siempre va a haber quien va a cuestionar el derecho al aborto, el derecho al matrimonio homosexual. Es decir, siempre va a haber quien cuestione ciertos derechos que hemos adquirido con el tiempo, y está bien que existen esas opciones. De hecho, ahora mismo está el templo satánico, están recaudando dinero para abrir su segundo templo su segunda clínica de abortos. La primera, no sé si lo sabéis, se llama Clínica de Aborción de la Madre de Samuel Alito. Que Samuel Alito es un juez magistrado de Estados Unidos que estuvo muy en contra de todo este tema del aborto en Estados Unidos, y le han llamado clínica abortista, o no sé cómo traducirla al español, Abortion Clinic, de la madre de Samuel Alito. Y me No, no, parece sí. que es... A ver, retranca no ¡Guau! les falta, eso está No, no. claro. Tienen tranca, sí, aquí, madre mía. Se han quedado a gusto. También tienen un club de actividades extraescolares para niños que se dedican pues Sí, a hacer, yo qué sé, a After, ofrecer... After School Satan, se llama el club ese. Sí, After School Satan. Y ellos se dedican pues eso a ofrecer un poquito de... Igual que está la escuela de Biblia los domingos, pues ellos tienen el After School Satan. Y ahí están y ofrecen sobre todo pues una educación laica que considero tan importante hoy en día. No puede ser que haya colegios explicando que pues eso, que la humanidad se creó con Adán y Eva. Es que no se puede hacer. Hoy en día en Yo el siglo fíjate que XXI... yo no creo, me permito añadir algo aquí, yo no creo ni siquiera, o sea, si ese fuera el problema, mira, al final, pues la verdad se impone y las cosas salen para adelante, ¿no? A mí lo que me preocupa en realidad y por lo que valoro cosas como After School Satan, que ojalá existieran en otros sitios, no se lo pones aquí, por mucho que estemos avanzados en el aborto y un montón de cosas, esto sería implanteable en nuestra sociedad. Ujú, Pero yo quiero pensar que lo que les enseñan, no quiero emplear la palabra enseñar porque nos lleva a doctrina, ¿no? Pero quizás lo que buscaría yo en el caso de estar a cargo de una cosa de esas, que me encantaría, es el pensamiento crítico, la duda, ujú. la interpretación de una noticia, poner en cuestión todo, ¿no? Es decir, que no es por fastidiar, sino porque realmente somos muy manipulables y los niños hoy en día más todavía por el tema de cómo están conectados a la realidad o desconectados de la realidad y su capacidad de atención y su capacidad crítica. Entonces, ahí es donde el verdadero papel de Lucifer, ahí es donde yo lo pongo en valor, ¿no? Ese rebelde que dice, no, o sea, conmigo no cuentes porque lo que tú me estás planteando es ponerme de rodillas, hacer todo lo que Ujú. dices sin cuestionarte y ser tu perrito faldero, ¿no? Entonces ahí donde la figura del demonio, del genérico, es donde para mí adquiere más valor. Si analizamos un poquito la misma Biblia cristiana, considero que la serpiente que está representando a Lucifer en estos pasajes sobre Adán y Eva, precisamente la serpiente, o sea, Dios crea este árbol del conocimiento y Adán y Eva tienen prohibido tomar una manzana de un fruto, que no dicen manzana, dicen fruto, de este árbol del conocimiento. Y es la serpiente, que se supone que es Lucifer, bueno, o el demonio, no sé exactamente cómo explicarlo, es este ser el que les dice, no, ve y come de la manzana o del fruto. Ves y sabrás. Y es Dios el que no quiere que sepas. Es Y es curioso, ¿eh? curioso porque si uno lee el libro del Génesis, este hecho tan importante, puesto que implica, hablando en mitología, ¿no? Hablando, digamos, de la religión católica, implica la salida del Edén, ¿no? Implica, Ujú. digamos, el inicio de la humanidad como tal, apenas ocupa un par de versículos, ¿no? Está contado de manera magistral, aunque claro, no deja de ser un libro de ficción, aunque en mi opinión, y esto es una herejía para la iglesia, eh, está contado de manera magistral en El Paraíso Perdido de John Milton, que para mí es como un Ezequiel o un Daniel, parece que tuvo una especie de revelación, un San Juan, ¿no? Una especie de revelación y escribe ese maravilloso libro que se publica en 1667, o sea que no lo hizo ni siquiera a propósito, El Paraíso Perdido, que narra pues la caída, ¿no? La caída y el resurgir. Y ahí sí que se cuenta con bastante detalle cómo teóricamente él intuye que pudo haber sido esto, ¿no? Y de hecho ese libro es muy, muy, muy importante en el satanismo moderno, sobre todo a partir del siglo XVIII.
Además, yo esto, y me permito un poco de autonombre. Acabo de publicar, no sé si conocen la plataforma de Conversation. No sé si la conocen, una plataforma de divulgación científica que utilizan mucho los medios de comunicación, porque ahí las universidades vierten, digamos, artículos científicos contados de una manera pues más mundana, más llamarlo así. Pues les propuse escribir un Accesible, ¿no? artículo, sí, un artículo titulado El diablo y la ciencia. Y ahí justamente hablo sobre, brevemente, ¿no? Hablo sobre ese momento en el que Eva, mujer, decide aceptar y liberarnos a todos, porque acabo ese artículo y recomiendo su lectura, las puedo pasar luego por correo o lo que sea. Sí, por favor. ¿Qué habría sido de nosotros, ¿no? Si lo del jardín del Edén hubiera sido cierto, ¿qué habría sido de nosotros como especie de no haber comido el fruto? O sea, todavía estaríamos en taparrabos y comiendo plátanos, ¿sabes? Sí, que está bien, ¿no? Pero que no habría pensamiento filosófico, no habría ciencia, no habría absolutamente nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, hablando simbólicamente, fue una liberación, que como toda liberación y como toda revolución tiene sus consecuencias, pero no por ello creo yo que ha sido, si la historia fuera cierta y la tomáramos al pie de la letra, pues ha sido bueno, una buena noticia para todos, creo yo. Necesario. Una pregunta que tenía, Luis. Antes has mencionado el adoctrinamiento. ¿La Iglesia satánica hace proselitismo o...? Porque a mí no me suena, ¿no? Hay como actividades para darse a conocer o para captar miembros. No miembros, porque hemos dicho que no hace falta tener tarjeta. Sí, ¿en España se hace algún tipo de actividad? Sí, bueno, actividad como tal, no, nosotros el proselitismo lo evitamos pero sí es cierto que en algunos eventos que tengan digamos, en los que nos estamos comprometidos o en los que queramos aparecer, sí hacemos actos de presencia, pero no vamos ni con pancartas ni vamos con nada por el estilo, ¿no? Es decir, nosotros hasta el momento hemos tenido un perfil bastante bajo desde que la asociación se funda. Creo que a final del año 2019, cuando el Ministerio del Interior nos da el ok para formar la asociación. Y bueno, sí es verdad que tenemos actividades, la mayor parte de las actividades están destinadas a los socios. Sí. Podrían haber muchas más, estamos de acuerdo, pero en realidad somos un puñado, en realidad, los que estamos ahí. Pero proselitismo como tal, no. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues si hay, estamos bastante comprometidos, por ejemplo, con el tema del movimiento LGTBI o también con el tema del aborto. Entonces, bueno, si hay que hacer acto de presencia en alguna manifestación de este tipo, la gente que está en Madrid sí suele ir, pero como te digo, no va ni con pancartas ni va diciendo somos de satanistas de España. No, nos organizamos en el contexto de la asociación. Quien puede ir va, nos reunimos o se reúnen ellos que están en Madrid y van juntos, pero no hay, digamos, un proselitismo como tal, ni tampoco hay, te digo, carné ni nada por el estilo. Entonces seguramente habremos visto muchas manifestaciones sin saber que realmente erais vosotros los que os estabais manifestando a favor del aborto, a favor del No, como organizando manifestaciones tampoco hemos estado, pero sí formando parte de ellas. En el tema del orgullo friki, por ejemplo, sí, es del orgullo friki, perdón, del orgullo LGTBI sí que hemos participado. Y bueno, en alguna cosa en la que podamos estar sí que estamos. Evidentemente todo lo que tiene que ver con el arte, bueno, hay distintos elementos, pero no armamos demasiado ruido porque tampoco es lo que estamos buscando exactamente. La gente nos conoce, ¿no? Nos conoce, ¿no? Y se acercan a la asociación primero con cierto temor. De hecho, fue mi propio caso. Cuando me acerqué a la asociación, cuando se acaba prácticamente de fundar, pues siempre uno tiene el temor, ¿no? Y bueno, hay un proceso, no un proceso de selección, pero sí hay una pequeña entrevista que se le hace a aquellos que pretenden ser miembros de la asociación y bueno, luego pues se les da acceso y ya está. Vale, pues explícanos un poquito de qué se trata, porque desde el tiempo satánico sé que es muy fácil, Raquel luego si queréis os lo explica, pero para pertenecer a la Iglesia Satánica de España, ¿qué pasos hay que seguir? Bueno, nosotros en primer lugar hay que puntualizar esto, es muy importante, no tenemos entidad, o sea, no somos entidad religiosa, no somos una iglesia, ¿vale?
somos simplemente una asociación. La asociación se llama Satanistas de España. Es verdad que en nuestro digamos, intención, esto no se le oculta a nadie, esto es algo que se sabe, está en nuestra intención un poco de ser constituidos como tal, pero de momento eso está, digamos, en el aire, es un proceso bastante complicado y administrativamente difícil, ¿no? Entonces, generalmente lo que ocurre es que la persona llega a nuestra web o oye de nosotros, termina mandándonos un correo y en principio no hay ningún problema. Se le da una bienvenida inicial, se le hace una pequeña entrevista barra encuesta que tiene que ser, o sea, que no es de viva voz, sino que es contestando una serie de preguntas. El objetivo de esto fundamentalmente es, bueno, ver un poco el background de la persona, porque al final, claro, estamos todos desperdigados por España y, digamos, vinculados a través de una página web y de una serie de canales de comunicación, fundamentalmente en Telegram. Y al final, claro, hay que intentar un poco discernir si vamos a tener potenciales problemas con algún miembro en base a lo que responden las preguntas. Es algo bastante complicado de establecer, pero ya se nos ha dado el caso, ¿no? Es decir, miembros, imagínate, ¿no? Se te mete un miembro ahí y de repente empieza, yo que sé, a pintar tumbas en el cementerio de la Almudena poniendo satanistas de España. Pues tenemos un problema. Sí, sí. ¿Sabes? Vaya, Porque sí. tenemos un problema. Y no somos nosotros. Entonces, ese tipo de cosas, quieras que no, siempre supone un riesgo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, intentamos, los conocemos prácticamente a todos. Hay comunicación fluida pues, con la mayoría de ellos. Están todos repartidos por distintos canales de Telegram en función de los intereses personales que uno tenga, más de arte, más de filosofía, más de política. Siempre hay miembros de la Junta en los canales moderando. Y bueno, en principio eso es un poco la historia. Luego hay muchísima, no, hay mucha actividad intramuros, vamos a llamarlo así, charlas que fundamentalmente da nuestro presidente, que es Miguel Pastor, que es doctor en ciencias de las religiones. También hay muchas propuestas de miembros que se atreven pues, a dar alguna charla, que se atreven a plantear algún tema, se publica alguna cosa en web. Un poco así es como vamos funcionando. Nos preguntan mucho si tenemos lugar de reunión, no lo tenemos. Y en principio no está previsto tenerlo porque eso, bueno, haría falta mucho más que la cuota anual para poder mantener una cosa de esas. Y luego, como dije antes, Satanistas de España aglutina a satanistas de muchísimos tipos de corte, ¿no? Entonces, claro, ya entre la división entre teístas y no teístas, los ritualistas y los no ritualistas, los más mágicos y los menos mágicos, qué tipo de elemento haces en un sitio físico, ¿no? Puede ser una especie como de sala de reunión, pero no sé si merece la pena invertir recursos en hacer un centro cívico, vamos a llamarlo así, para satanistas. No sé si merecería la pena. Este debate lo hemos tenido hasta la saciedad en el contexto de la Junta. De acuerdo. Claro, al ser tan, bueno, como decías antes, una religión individualista, al final es complicado poner de acuerdo a todo el mundo y poder hacer algo más social, más grande. Sí, A no, mí lo pero que además está bien en realidad que la gente no se ponga de acuerdo, pero los estatutos de la asociación están claros. Se les da, o sea, son de libre acceso para los miembros de la asociación, para todos. Y bueno, en un momento dado, darse de baja es tan no somos como ninguna compañía telefónica. Darte de baja es tan fácil como darte de baja. Y darte de alta, pues es un proceso relativamente sencillo. Lo que nos gusta siempre es tener variedad, hay gente súper interesante. Yo tengo, la verdad, que muy buenos amigos satanistas que ni siquiera he visto nunca en persona, por donde vivo. Eh, y al final, bueno, se resume un poco a eso, ¿no? Hay mucho interés, mucha inquietud, la gente siempre buscando lecturas, recomendando lecturas, buscando películas o cine más alternativos, recomendándolos. Se establece una especie como de hermandad de la mano izquierda que es bastante interesante. A mí lo que me pica mucho es por qué nos dejan ser una religión. ¿Os han dado algún porqué? ¿O simplemente porque Mira, no? la anécdota que siempre contamos con esto es cuando intentamos abrir una cuenta corriente. Digo intentamos utilizando, incluyendo, ¿no? Cuando intentaron, esto fue al principio, ¿no?
todavía no me ha llegado. O intentaron abrir una cuenta corriente para poder gestionar todo el tema de la membresía a través de una cuenta corriente que fuera mucho más fácil, ¿no? Ninguna de las entidades bancarias con las que intentaron contactar accedieron a abrir una cuenta que tuviera en su nombre Satanistas de España, a pesar de ser una asociación aprobada por el Ministerio del Interior. Entonces, claro, el trámite para darte de alta como entidad religiosa es complejo, sin duda. Pero bueno, es un trabajo que está en marcha y llegará cuando llegue, y si no llega, pues no llega. O sea, pero es una cosa que nosotros queremos intentar. Tenemos bastantes enemigos, vamos a llamarlo así. Algunos muestran la cara, otros no lo muestran tanto, pero desde luego la administración luego es un agujero negro. Es decir, más allá de que les interese más o les interese menos, los plazos son los plazos, los silencios administrativos, el tema legal. Es decir, ahí es complejo, ¿eh? Es una cosa bastante compleja. Uno se pregunta por qué los pastafaris son una religión, pero, pero bueno, ahí estamos. Entonces, o sea, si no os dejan ni siquiera abrir una cuenta bancaria que tenga Satán en el nombre, ¿cómo percibes tú la mala imagen o la buena imagen que puede tener el satanismo en España? O sea, cuando te presentas y dices, soy vocal de la dirección de Satanistas de España, ¿la gente te mira mal? No, yo creo que esto también lo hemos hablado mucho. El principal, ¿cómo llamarlo? La principal reacción que yo detecto es el escepticismo mezclado con burla incluso. Es decir, la figura del demonio se ha desnaturalizado tanto, la figura de Lucifer se ha, digamos, sí, desnaturalizar es una palabra que emplearé. Se ha desnaturalizado tanto, se ha desvalorado tanto que apenas tiene significado para nadie. Es decir, la sociedad moderna, tal y como yo lo veo, esto es opinión personal, es un descreimiento absoluto de todo. Antes hablábamos de poner en duda todo, está bien, eh, pero una cosa es poner en duda todo y otra cosa es llevar digamos, al nivel de sin importancia todo, ¿vale? Es una corriente filosófica con contenidos bastante ricos, además tan antiguo como nuestro propio intelecto, fundamentalmente, desde que miramos hacia adentro de nosotros mismos, la figura del bien y del mal surgen y por tanto la representación en dioses, vamos a llamarlo así, de ambos caminos, pues existe. Pero hoy en día la gente está tan anclada a la tierra, tan anclada, digamos, a lo tangible, a lo material y a lo que percibe, al dinero al final y a pasárselo bien, que cuando te presentas como satanista luciferino, casi lo que recibe uno es burla, ¿no? Entonces, entre nuestros propósitos, esto también lo hemos hablado muchísimo, está justamente en deshacernos de esos prejuicios que si bien en la Edad Media eran los brujos y las brujas y los hechizos y las pociones, ahora no, ahora es como una especie como, mira, ahí va el flipado este, que se piensa que es hijo del diablo y que va por ahí. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Evidentemente entre las personas mayores, pues sí que hay pues cierta, no sé si temor, no creo que llegue a ese nivel en nuestra sociedad actual, pero desde luego nosotros siempre intentamos deshacernos de lo típico, ¿no? Es decir, de la imagen típica, del discurso típico, es decir, y para eso lo que marca la diferencia es lo que hablábamos antes, el estudio, el pensamiento crítico, el pensamiento científico también, el pensamiento filosófico, que la filosofía es una de esas áreas de conocimiento que hoy en día pues están absolutamente relegadas a, pues no sé, a un segundo, tercero, cuarto plano. Es decir, los filósofos apenas tienen importancia y son elementales en el crecimiento de las sociedades. Y por supuesto la ética. La ética vista desde un punto de vista diferente a la moral cristiana, que nos guste o no, es la que impera en todo Occidente, fundamentalmente. Vale, ahora tengo otra pregunta. Esto va a ser todo el rato así, pero es que me van surgiendo. Tal y como hablas bueno, del satanismo, vas diciendo que es filosófico, científico. ¿Cómo conociste tú personalmente esta religión y cómo te dio por entrar y por involucrarte y acabar siendo vocal?
Bueno, esto lo recordarán sobre todo los que viven en Madrid. Cuando se crea la asociación, bueno, ellos lo celebran y lo celebran haciendo, bueno, lo que la sociedad interpretó como una misa negra, que no tenía nada que ver con una misa negra. Ellos se reunieron en un recinto y utilizaron burlesque para simular una especie como de muy psicodrama, muy Lavey, muy lavellano en realidad en ese caso. Pero claro, la voz se corrió y aparecieron por allí, bueno, vamos a llamarlo así, cristianos muy comprometidos con su propia religión y montaron una lectura de Rosario a la salida del bar. Además había unas conferencias sobre satanismo en la Universidad Complutense, pusieron sal en las puertas, y fue una cosa como muy estrambótica, muy de la Edad Media, que cogió sorprendidos a Miguel y a los que en aquel momento estaban iniciando el proyecto, y salió en el periódico. Y entonces yo dije, ostras, ¿y esta peña? Entonces, claro, cuando yo lo veo que hay una asociación, porque no había nada en España, ¿no? Es decir, todo lo que había estaba en Estados Unidos, a mí no me interesaba, en ese sentido no me interesa, me gustaba más un contacto más personal, sabiendo las limitaciones de vivir en Canarias, en Gran Canaria específicamente. Y contacté con Miguel, además, de manera muy accesible, a través de redes sociales, que creo que lo localicé. Y al principio, pues claro, lo primero que le pedí fue, como era una asociación, pues lo primero que le pedí fue los estatutos. Me los mandó sobre la marcha sin ningún tipo de problema. Claro, uno siempre tiene la idea de cuánto van a cobrarme, qué me van a exigir, será esto una secta, ¿no? Esas son palabras que incluso estando dentro del movimiento de manera personal, pues te surgen, ¿no? Cuando ya te vas a meter en comunidades de este tipo, te surgen estas dudas, ¿no? Y está bien además que surjan. Vi a Miguel en diciembre de aquel año, del año 2019, y bueno, la verdad que luego en persona Miguel es una persona excelente, aparte de un gran divulgador y una persona con conocimientos en religión pues muy grande, y vi el corte. Entonces pues me decidí a hacerme miembro, justamente estaba configurándose todo porque acababa de arrancar, me propusieron pertenecer a la junta directiva y desde entonces soy vocal de Satanistas de España. Mm. Pero los conocí por el periódico, es O la sea, respuesta a tu pregunta. La que se lidió en Madrid en aquel, creo que noviembre de 2019, me parece que fue. Bueno, ahora me gustaría, si os parece bien, quería comentar una última organización que creo, Luis, que nos puedes dar una visión bastante interesante. Mm, No conozco mucho de ellos, pero no sé si los conoces, el Templo de Set. sí, Que ellos, bueno, ellos se fundaron en los años 70 por un ex miembro precisamente de la Iglesia de Satán de Estados Unidos. Este grupo, bueno, se centra en la figura del dios egipcio Set, a quien precisamente ellos sí que consideraron una entidad real y una fuente de inspiración y, bueno, de poder espiritual. Ellos son unas personas que buscan el autoempoderamiento y la evolución espiritual y sí que creen en la magia y el misticismo. Ellos sí que tienen un mogollón de rituales, además. Los considero sí, bastante interesantes, pero realmente no conozco. Sí que creo que hay en España, ¿verdad? sí. En Miembros del Madrid, en Templo de Madrid creo Set. que sí, en Madrid creo que tienen algo, sí. Hmm. Aclarar que no hacen sacrificios de bebés ni nada de todo esto que he escuchado por ahí, hasta donde tengo entendido, ¿eh? Nada. Son personas pacíficas completamente, simplemente pues eso, que tienen esta creencia de que el dios egipcio Set lo consideran real. Sí, bueno, esto lo funda un teniente coronel, que se Ujú. llama Michael Aquino. Muy bien. Ujú. Y bueno, la verdad que sí me resulta mucho más interesante el templo de Set, justamente, pero esto es personal de nuevo, por el componente ritualístico y mágico que tienen. De hecho, desde el templo de Set luego surgen otras corrientes, ¿no? Como la famosa corriente draconiana, ¿no? Que tienen a Leviatán y al dragón primordial como base Ujú. de su filosofía.
Y en mi caso, por ejemplo, esto también es particular, yo pertenezco también al Templo de la Llama Ascendente, que justamente, digamos, deriva de este tipo de magia draconiana y de otro tipo de energías más ritualísticas, más prácticas, que requieren, en mi opinión, esto es importante, y esto también lo hemos discutido en el contexto de la asociación, en mi opinión, en la vida en general y en el satanismo en particular, lo que marca la diferencia entre las personas es la voluntad, la fuerza de voluntad. Y la voluntad se entrena. Y una manera de entrenar la voluntad es justamente, pues eso, digamos, comprometerte con determinados rituales, con determinada puesta en marcha de ritos o de lecturas o de proyectos, además que te comprometan pues largo tiempo. Es ahí un poco donde está la diferencia, ¿no? El camino de la mano izquierda, o el sendero de la mano izquierda, como se llama, está salpicado por un montón de iniciativas de este tipo, pero sin duda la tríada, y aquí sí que estoy completamente de acuerdo, es el templo de Set, la iglesia de Satán y el templo satánico, sin duda. Entonces perteneces a dos iglesias. O sea, esta que has dicho no es una iglesia, es una asociación. O sea, Satanistas de España es una asociación tal cual, no es Sí. iglesia ni tiene contexto religioso. Y el Templo de la Llama Ascendente tampoco es una religión como tal, está, digamos, liderada por Asenath Mason, es una señora artista y mística muy, vamos, yo creo que es ahora mismo la mujer más influyente dentro de lo que es el sendero de la mano izquierda. Y entonces está en Polonia, es todo, digamos, telemático, vamos a decir, pero es una mujer absolutamente accesible, con la que puedes hablar sin problemas por correo electrónico y con la que intercambio bastantes mensajes, pues porque estoy metido en varios proyectos que tienen que ver con el templo de la llama ascendente. Al final, para mí es un complemento, para mí es un complemento además indispensable. El trabajo en la llama ascendente a mí me aporta muchísimo y a veces, también lo comento en juntas, ese tipo de opciones estaría bien, no digo las de la llama ascendente, ¿no? Sino ese tipo de opciones ritualísticas más establecidas, más de compromiso con uno mismo, de crecimiento personal, de manejo de energía, de trabajo con determinadas entidades, espíritus, barra demonios. Bueno, puede ser interesante para algunos miembros. Tiene una filosofía como más oriental, ¿verdad? Esto de las energías internas me recuerda mucho a, no sé, a lo que se dice mucho en el yoga, por ejemplo, ¿no? De canalizar tu propia energía, abrir el alma a, o sea, a energías externas y es un poco abstracto, ¿no? En general. Sí, bueno, en realidad, en el caso del templo de la llama ascendente, lo que hacen ellos es un trabajo clifótico, ¿no? Es decir, ahí, digamos, de rebote, y aquí es meterme en un jardín en el que no me manejo con cierta precaución, porque tampoco lo conozco 100%, pero fundamentalmente si uno ve lo que se practica ahí y cómo procede. Trabajar en el árbol clifótico es lo contrario, por así decirlo, o lo complementario, más que lo contrario, al árbol de la vida de la cábala hebrea. Al igual que hay una sefirot, en el templo de la llama ascendente se trabaja mucho con las clifot, y al igual que, digamos, en la cábala se trabaja con entidades angélicas del Ars Notoria, por ejemplo, en el tema de la llama ascendente se trabaja con el Ars Goetia, pero también hay mucho contenido de dioses egipcios, los túneles de Set, es un libro además de Asenath, y sobre todo mucha magia draconiana, es decir, el dragón como figura mitológica primordial, el Leviatán, eh, y mucho base de conocimiento filosófico y sobre todo práctico. Oriental no tiene mucho, pero es verdad que sí se puede trabajar sobre energías en los chakras, de alguna manera, cómo activar la energía Kundalini y todo este tipo de historias, sí que tienen cabida en el templo de la llama ascendente, sí. Yo tengo una consulta. A ti personalmente, no ya de cara a Satanistas España, sino a Luis como persona, ¿cómo interpretas tú el concepto de Satanás? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué es para ti Satanás?
Bueno, yo no trabajo tanto con Satanás, sino como con Lucifer. Para mí es una entidad, yo no me declaro ni teísta ni ateísta, pero sí soy un firme creyente de un principio físico indiscutible, que es que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces Ujú. utilizo la figura potente, porque a nivel subconsciente, a nivel arquetípico, la figura del demonio pues tiene bastante, por lo menos, resonancia en mí. Utilizo la figura en particular de Lucifer, aunque puedo trabajar otro tipo de demonios sin ninguna duda. La utilizo como herramienta de crecimiento personal, de superación, de autodeterminación, de amor propio. Bueno, básicamente es la utilidad que le doy a la figura de Lucifer. Y para mí, a nivel romántico, es una figura súper atractiva, un rebelde con causa y un absoluto, digamos, liberador por lo menos del espíritu. Yo soy de estos que piensa que la sociedad sería mejor si hubiera mayor trabajo espiritual y energético. Y bueno, yo en mi vida personal pues lo utilizo. Mis hijos están al tanto de mis motivaciones, hacen lo que quieren, ¿no? Algunos ya son mayores de edad, pero hacen lo que quieren, me escuchan con atención muchas veces, pero están en su historia. Y en mi familia también, o sea, no es una cosa que mis compañeros de trabajo también. Yo me he presentado como profesor de la universidad y no tengo mayor problema en esto. Ujú. Claro, cuando nosotros escuchamos algo de esta persona satanista, eh, creo que la mitad de los oyentes estará de acuerdo conmigo en que se imagina una persona un poco más alocada, ¿no? Que escucha heavy metal en su cuarto, que intenta hacer sacrificios, que tiene una Biblia negra. Pero A mí en escucha. general me tratan de friki, ¿eh? A mí me dicen, vaya friki está. Y poco más. Es que sí, eso es lo que te decía antes, ¿no? Sin más. Que quizás me importe la palabra. Cuando te tratan de friki, quizás es peor quizás es lo peor, ¿sabes? Porque te meten todos los topicazos y no tiene nada que ver, ¿no? Se dedicará a los intercambios de pareja, vivirá una vida sexual súper alocada, morirá de sífilis y... Bueno, Pero no, realmente no tiene nada que ver con eso, ¿no? o sea, tú no vistes de negro, no te pintas los ojos, no tienes los pelos de punta, no llevas pinchos. Es que no sé, es la imagen habitual. Oye, Carlos, Pero yo el hecho menos de lo que... de los el hecho pinchos de- lo hago todo, ¿eh? Sí, no, Claro, a pero ver, es yo que, claro, lo he hecho eso como rockero, no como satanista. O sea, Sí, es sí, que a sí. eso voy, es que a eso voy. Es decir, eso es como decir, si eres un cristiano tienes que llevar, pues no sé, el cuello alzado y una cruz. No, digamos, las creencias de cada uno deberían ser internas. Yo me he visto de negro porque es un color que me gusta muchísimo. Llevo escuchando ya no heavy metal, black metal y todo lo metal del mundo desde que tengo 12 años. Pero soy un firme amante de la ópera, me gusta el rock de los 70, el hip hop en español me encanta. Eh, no lo sé, puedo escuchar o leer eh, a Santo Tomás o a Santa Teresa, que los he leído con bastante interés, y en el mismo, digamos, al lado tener un libro de otro tipo de corte. Y siempre lo digo y además presumo, ¿no? Al lado de mi Biblia satánica, que es la de la Bella, está la Biblia cristiana, tal cual. Ujú. Y he leído tanto una como la otra, porque no puede uno conocer la luz sin conocer la oscuridad, y no se puede conocer la oscuridad si no conoces la luz. En mi opinión, la realidad es polar, la realidad tiene dos caras siempre, y lo interesante es moverte en el péndulo de un lado al otro, porque si no, pierdes capacidad de reflexión, capacidad de análisis, pierdes un montón de cosas. Yo tampoco digo que te entregues a la lectura de la Biblia, pero desde luego hay libros de la Biblia que son muy interesantes y complementarios. Es decir, yo en ese sentido no sé si cumplo tópicos o no cumplo tópicos, pero yo creo que lo que uno tiene que conseguir es creer en uno mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y lo ves por el corte muchas veces de personas que se acercan a esta religión, lo que buscan, a estos, digamos, movimientos, lo que buscan es autodeterminación, lo que buscan es libertad, lo que buscan es soltarse de cadenas, ¿no? Aunque uno no lo crea, suele estar bastante atado a muchísimas cadenas de las que muchas veces uno ni siquiera es consciente, ¿no? Eso lo oye, por ejemplo, mucho en casa, ¿no? Con el uso de la palabra culpa. Yo es una palabra que en mi casa tengo prohibido su uso. No, es que la culpa es de... No, no.
Aquí nadie tiene la culpa, porque culpa implica coger un látigo y darte latigazos, porque tiene una connotación cristiana enorme. Si lo cambias por la palabra responsabilidad, verás como tu cabeza piensa de forma distinta y tu corazón siente de forma distinta. Esas son las cosas que te aportan, digamos, moverte entre los dos mundos, ¿no? A pesar de que uno pueda pertenecer más a uno, pueda pertenecer más al otro, pero la realidad es que uno no puede ser un integrista de nada en la vida, ni del satanismo, ni del cristianismo, ni de las derechas, ni de las izquierdas. Hay que estar siempre mirando a todos los lados y cultivar, por supuesto, lo que a uno más le motive y más le sirva para su crecimiento personal, porque al final de lo que se trata es de ser mejores personas. Y ahí sí que compartimos, yo por lo menos, los principios de toda religión monoteísta y politeísta de este planeta. Y es, yo busco ser siempre mejor persona. Esa es un poco la idea. Ujú. Yo fundé este podcast con esa misma premisa, o sea, ver los dos puntos de vista siempre, fantasía cuántica, fantasía ciencia, siempre, porque ¿de qué me sirve hablar de la fantasía si no conozco antes la ciencia? ¿O de qué me sirve hablar de la ciencia si no conozco antes de la fantasía que hay tras ese tema? Y yo estoy contigo en eso, en que luz y oscuridad no son más que la cara de la misma moneda. Sí, es que son complementarios, ni siquiera antagónicos. Es que uno no existe sin el otro. Entonces, muchas veces sí que lo ves, ¿no? Y eso sí lo ves tanto entre cristianos, ¿no? Uno que pueda conocer a gente, ahora ya menos, ¿no? Pero antes sí, ¿no? Nuestras abuelas no son el mejor ejemplo, pero lo ves, por ejemplo, en gente que ha sido educada en colegios religiosos. Como tienen además una moral completamente desvirtuada, porque han estado obligados a, digamos, adoctrinados en unas ideas que chocan frontalmente con lo que tienen delante de la sociedad, de que les crea conflicto, pero luego lo hacen, pero les crea conflicto y luego mienten, ocultan. Al final es un batiburrillo ahí de sensaciones que uno no sabe ponerle nombre ni colocarlas en el sitio correcto. Y eso muchas veces pasa pues por eso, pues por no explorarse uno mismo, no mirar, oye, pues a lo mejor estas ideas, este libro, ya no tienes por qué meterte en ningún templo. Esta lectura te puede aportar esta cosa, me voy por aquí, leo a este autor, no sé. Yo creo que, y además en el satanismo hay una cosa que sí que considero que es distinta a muchos movimientos religiosos actuales, es la curiosidad del practicante. Todo satanista ha querido poner en práctica alguna vez una misa negra, o ha querido poner en práctica un ritual, o ha querido probar determinados elementos mágicos, ¿no? Entonces, la curiosidad para mí también es un elemento fundamental del buen científico y del buen satanista, sin duda. ¿Y has practicado alguna misa negra? La ventaja que tiene el satanismo es que en las misas negras no necesitas ningún papa, sacerdote ni nadie con un diploma bajo el brazo que te lo pueda practicar. La misa negra, además, tal y como viene en la Biblia satánica, se puede poner en práctica de forma individual, aunque adquiere mayor energía cuando se hace de forma comunitaria. Y otros movimientos, como por ejemplo el Templo de la Llama Ascendente, tiene su ritual propio de misa negra y se puede poner en práctica sin ningún problema. Sí, sí lo he hecho y ha sido bastante eh, reconfortante, placentero, enriquecedor, desafiante para uno mismo, te ayuda a afrontar determinados miedos también. Eh, Son prácticas bastante interesantes, que aportan mucho a la fuerza de voluntad y a esa energía interior, esa que hace que uno esté siempre buscando, ¿no? Buscando, porque al final lo que uno quiere con esto, en mayor o menor medida, esté en un movimiento o en otro, lo que estás es buscando respuestas. Lo que pasa generalmente es que no sabes las puñeteras preguntas. Sabes que hay preguntas, pero ni siquiera sabes las preguntas y estás buscando respuestas. Entonces eso es, creo que es súper importante a la hora de comprometerte o de decidirte a entrar en cualquiera de estas vías, ¿no? Vamos a hablar un momentito, ¿vale? Sobre lo que son las figuras. Baphomet, ¿qué es lo que representa en ti? Vamos a la figura de Baphomet la crea Eliphas Levi, es una figura androgénica donde se mezcla el hombre y la mujer, todo el mundo la ha visto. Asocia bastante al satanismo, pero tiene un componente alquímico enorme, el solver coagula, ¿no? El disolver y luego coagular, eso es alquimia pura, alquimia de la Edad Media. Y una mano hacia arriba, otra mano hacia abajo, que significa lo que es arriba es abajo, eso es también una connotación alquímica. Y si uno se fija y se para a ver bien lo que es un Baphomet, tiene un pentáculo dibujado en la frente, tiene la cara de un macho cabrío,
y tiene un pentáculo dibujado en la frente, pero ese pentáculo no está invertido. Es un pentáculo que está con la punta hacia arriba. Ese pentáculo también es alquímico puro. Es verdad que luego en la cabeza tiene una vela, que es un poco la luz del conocimiento. Y luego tiene pues el caduceo entre las piernas, ¿no? Tiene una vara que también tiene relación con el conocimiento y las dos serpientes enroscadas. La serpiente, aunque en nuestra cultura occidental está, esto también lo hablo en el artículo de Conversation, la serpiente que, aunque tiene una connotación bastante negativa en nuestra cultura, desde la época egipcia es un animal relacionado con la sabiduría y el conocimiento. Entonces, bueno, el Baphomet es, aunque el satanismo se lo ha apropiado, entre comillas, es una figura de poder, sin duda. Es una figura que despierta muchos arquetipos, porque hay muchos arquetipos en la propia figura, pero que tiene una relación más íntima con la alquimia que con el satanismo propiamente dicho. Aún así es imprescindible, en cualquier ritual, la presencia de un Baphomet siempre enriquece, digamos, el medio en el que se desarrolla el ritual. Yo tengo uno en casa, me lo regaló Carlos hace un par de años, ¿no, Carlos? ¿Fue por mi cumpleaños? Y Precioso, blanco, preciosísimo. Lo tengo en una estantería. Cuando entras en casa se ve. De hecho, hace poco tuvimos la visita en casa de unas personas, no sé si eran mormones o, bueno, iban muy bien vestidos. Vinieron a casa, tocaron el timbre. No, disculpa, mira, es que queríamos saber si querías escuchar la palabra de Jesucristo. Y yo les dije, mira, muy amables por venir, gracias. Nosotros que somos del otro bando. Y me dicen, Ya. ¿sois ateos? Digo, del otro bando, más para allá. Ya. Y me aparté. Vale, izquierda. Digo, estamos un poco más para allá. Y nada, fueron muy amables, sonrieron, se fueron y nada. La verdad es que no. Pero fíjate, como reflexión, que no me cabe duda de que el encuentro fue así, la manera en la que los tratas, es decir, los tratas con respeto, Sí, por expones tu supuesto. opinión, y si aún así insisten en hablar y tú tienes tiempo, pues hablemos. O sea, no nos vamos a poner de acuerdo, es obvio, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Esto es como el que es de Barcelona y el que es del Madrid. No te vas a poner de acuerdo porque no, pero el debate siempre es enriquecedor. Sí, de Escucharla hecho, a otros siempre es enriquecedor. nosotros tenemos un podcast cuando terminemos este. El siguiente va a ser con un pastor baptista. O sea, el debate es muy bonito. A mí me gusta muchísimo. Cristóbal y yo tenemos puntos de vista súper opuestos en política y cuando nos ponemos a hablar nunca nos faltamos al respeto, nada. O sea, y después encontramos puntos en común súper interesantes. O sea que un poco como es en el muy Congreso bonito. actualmente, ¿no? Como igual que los debates en el Congreso, entiendo, ¿no? Igualito, ¿no? Igualito. Y nada, con ellos, pues eso, vinieron a casa, fueron súper amables, sonriendo todo el rato, se quedaron de piedra. Yo lo vi, eso es que se te congela la sonrisa y dices, ¿qué está pasando aquí? Porque yo creo que también tiene una visión como que, no sé, de que los satanistas hacemos rituales, sacrificamos cabras y matamos gente, o Es que es así sé, como, que no quiere decir. como nos No, ha pintado fíjate, Hollywood nos ha pintado pero así. fíjate O sea, claro, pero fíjate qué interesante esto, ¿vale? Esto que estás diciendo, fíjate cómo la sociedad inmediatamente te pondría la cruz, Sí, valga el símbolo, si por alguna razón supieran que, imagínate, utilizamos algún tipo de animal para hacer algún tipo de ritual. Que hay religiones que los usan, ¿vale? Por ejemplo, la santería, a nadie se le escapa que utiliza determinado tipo de animales, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, y esto es un tema muy espinoso, pero me voy a atrever a meterme en él, pensemos en el sacrificio halal del pueblo musulmán. Sí. Eso está perfectamente aceptado y hay una lucha enorme. Yo que además soy veterinario, con el tema del sacrificio humanitario, cuando los animales están destinados al sacrificio halal, ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguir aceptaran, mira tú, como si tuvieran que aceptar la ley, que el sacrificio, a pesar de que se tiene que adaptar a sus creencias religiosas, tiene que respetar las leyes de bienestar animal y tiene que haber un sacrificio con aturdimiento indispensable, ¿no? Muy Eso bien. se acepta sin ningún tipo de problemas por nuestra sociedad, nadie lo cuestiona. Sin embargo, imagínate si
por alguna razón, algún movimiento satanista o vamos a llamarlo oscuro, decidiera que en sus sacrificios de los sábados por la noche, pues pongo un ejemplo, no digo que los sábados por la noche hayan sacrificios a lo largo y ancho del globo terráqueo, pongo un ejemplo, ¿no? Utilicen sacrificios, yo qué sé, del animal que sea. Sería absolutamente implanteable. No, no. Pero es verdad, no necesitamos, yo por lo menos no necesito, y me atrevo a decir que no necesitamos ese tipo de elementos, ¿no? El único sacrificio que se puede aceptar, y esto sí que se puede leer y se puede ver, son las propias, que no se llama sacrificio, pero son las propias ofrendas de sangre, pero que son de uno mismo, ¿vale? Es uno mismo y quiere y lo considera quien, pues de alguna manera, mm, ofrece una gota de su sangre para potenciar para sí mismo la búsqueda del objetivo que está intentando trabajar en ese determinado ritual. Pero no va más allá, ni cogemos mujeres vírgenes, ni tenemos altares de carne, ni profanamos tumbas, Nada, ni nada. hacemos nada de esto, ¿no? Ni la sangre de los De hecho, fetos. os voy a poner un ejemplo todavía más cercano. En los pueblos toda la vida se ha hecho la matanza del cerdo. Y esto Correcto. no se hacía a puerta cerrada. ¿Esto por No. qué se hacía en público, en la plaza del pueblo y con las puertas? Yo recuerdo, mi familia viene de un pueblo muy pequeñito, del Aragón profundo. Todos los inviernos, Sí. en el puente de la Constitución, íbamos a matar el cerdo y se hacía con la puerta abierta. Que Pues es todo ahí el donde mundo lo vea. entra. ¿Por qué lo estás haciendo? Para que todo el mundo vea que estás comiendo cerdo. Que estás matando un cerdo y que te lo vas a comer después. ¿Por qué se cuelga el jamón? Por lo mismo, para que todo el mundo sepa que tú estás comiendo cerdo. Y esto tiene una raíz obvia, ¿no? Para hoy en día sabemos, ¿no? Creo que todo el mundo lo sabe esto porque se hace, pero vamos, es para demostrar que estás comiendo cerdo, que no eres Sí, musulmán, que no sí. eres judío, que Sí, no eres... efectivamente. Pero esas cosas son las que en un After School Satan se pueden enseñar. Esas son las cosas que ayudarían a que dentro de 50 años o 100 años, pues seamos una sociedad más rica desde el punto de vista de pensamiento, desde el punto de vista de, jolines, de pensamiento crítico y de evolución. Porque si te fijas, yo no sé, a lo mejor es porque me hago mayor, pero da la impresión de que hasta hemos involucionado en los últimos 40 años. Es decir, estamos como más atados, nuestra libertad está como más coaccionada de alguna manera, aunque realmente pensamos que somos súper libres, pero ves a cantantes en la cárcel, ves, yo qué sé, ves una serie de denuncias súper estrambóticas, las querellas porque te dicen A o B, es decir, yo no digo que no sea, que no esté bien, ¿vale? Pero que da la impresión de que la hipersensibilidad que tenemos hacia nosotros mismos nos ha convertido en una sociedad un poquito más débil, creo yo. No sé, es una opinión bastante personal y quizás un poco controvertida, pero yo así un poco como lo veo, ¿no? No sé, este tipo de prácticas ayudan a uno sobre todo lo he dicho varias veces, a la autodeterminación, a la confianza, a la fuerza de voluntad, al bueno y qué, ¿no? Es decir, los heavies, como bien decías antes, o los frikis, tenemos una característica, ¿no? Es que nos da igual. Nos da igual lo que nos digan. Nos da igual. Yo, me gusta esta música, me gusta esta ropa, o me gusta esta serie, y lo llevas hasta las últimas consecuencias. Ojalá fuera así con nuestros principios, con nuestras creencias y nuestros principios espirituales, porque de alguna manera eh, creo que la sociedad sería relativamente mejor, creo yo. Pues sí, estaría muy bien ver que el próximo año se hace el salón del manga y al día siguiente el salón de los satanistas. Ahora en Barcelona hay un que no es de corte, digamos, de conocimiento, pero sí para que hay una exposición ahora exposición, no, una especie de feria de arte esotérico. Art Nox puede llamarse, no sé el nombre, me pido disculpas por no tenerlo en la cabeza. En Barcelona, que está muy, muy bien. De alguna manera se acepta, ¿no? Se acepta como esas conferencias como eso de reunión de manga que tú acabas de decir, ¿no? Decir, mira, ahí están los cuatro locos que les gusta Death Note y Urotsuki Doji, que esta película es vieja, pero bueno. Y los dejan en paz, ¿no? Esa es un poco la idea, la convivencia, ¿no? Es decir, que nadie se sienta amenazado por nada ni por nadie, que los satanistas no vienen aquí a implantar el reino del terror y la lujuria y la ira, no. O sea, simplemente
Porque además no debe ser así, es decir, debe de convivir todo en cada uno en su sitio y aportando todo. Es decir, aunque los de derechas y los de izquierdas tengan ideas diferentes, en realidad ambos bandos son necesarios porque si no nos Ujú. convertiríamos en otra cosa. Y eso es justamente lo que no debe pasar. Claro, además la Iglesia no conviviría, ¿no? Sin su antagonista principal. Y además, en eso sí que estoy de acuerdo con la Bey, es decir, el diablo ha sido el mayor aliado de la iglesia Ujú. católica. En Sí. la Edad Media hicieron un abuso, yo creo que le deberían haber pagado unos royalties ahí Sí. a Lucifer, porque tomaban su nombre en vano, generalmente para acusar a cientos y cientos de personas a lo largo del mundo entero, fundamentalmente, para imponer unas creencias que en un momento dado pues no eran las de las personas que estaban ahí. Ya no hablo solamente de brujería en la Edad Media, sino hablo, bueno, pues de llegar al continente americano y arrasar absolutamente con cualquier tipo de religión que tuvieran allí, ¿no? Es decir, son las cosas que desde luego el satanismo no se plantea, desde el satanismo no se plantea acabar con el cristianismo, en ningún caso, es decir, sería una idea estúpida, ¿no? Una idea en la que yo no participaría. Y Y iría en prueba contra de ello, de los principios, ¿no? Es decir, aquí cada cual que crea exactamente, lo que quiera, que piense lo que quiera, no hagas daño a exactamente. nadie y ya está. Y yo Sí. creo, Raquel, que estarás de acuerdo conmigo en que uno de los símbolos que más se asocian al satanismo y que en realidad menos tienen que ver con nosotros es la famosa cruz invertida. Sí. O Ujú. sea, la cruz invertida no se usa. Es un La producto gente de cree que sí. Hollywood, creo yo, ¿no? Es como... Usamos pentáculos invertidos, se usan determinados sigilos, se usan un montón de cosas. Pero la cruz invertida no es uno de los símbolos a los que un satanista con No. conocimiento le tenga demasiado cariño porque es tan vacío como la propia cruz en sí misma, creo yo, por lo menos para mí lo es. Ujú. Totalmente de Sin embargo, acuerdo. si uno quiere provocar, yo esto lo hago mucho en clase, ¿no? Cuando escribo en pizarra, ¿no? Si quieres provocar, las T's las pongo invertidas, como si fueran cruces invertidas. Y los chicos, sí, sí, cuando escribo en la pizarra, las T's las hago muy para abajo y hago una T, una cruz invertida. Entonces los chicos ahí sí que dicen, este por dónde va. Pero lo utilizas como elemento de provocación, además consciente, no Claro. como un símbolo de nada, ¿no? Porque en el satanismo sí que creo que debe de haber un elemento de provocación con la intención de despertar conciencias o de la intención de crear curiosidad, con la intención de, no sé, ahí sí que yo con eso sí que juego bastante. Con la Mm. provocación sí que juego bastante. Sí, yo creo que es que el satanismo nace de la provocación, precisamente, de... Bueno, hay un movimiento del templo satánico ahora mismo que están intentando meter, no sé cómo traducirlo al español, son sus ministers como sus Y curas, ministros, no ¿no? sé, o Sí, ministros religiosos, no sé muy bien. sí. Pues dicen, si hay clases de religión, nos encantará que nuestros ministros vayan a los colegios también a dar clases sobre satanismo. Es maravilloso esto. Si la religión va a ser obligatoria en ciertos estados, Mm, nos alegramos muchísimo de que nuestros ministros puedan acudir a todas las escuelas. Y están echando para atrás la propuesta de ley de que la religión sea obligatoria en algunos estados, precisamente por eso, porque ahí está el templo satánico diciendo, ¡ay, qué bien, nos parece perfecto! ya. Guardarnos cita que nosotros vamos también. Y han dicho, no, 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 espérate, que esto no nos parece bien. A mí me encantaría, yo por ejemplo que doy charlas divulgativas sobre psicodélicos, Mm. que es un tema que está también bastante de moda. Tengo una charla que además se lo doy a los estudiantes de medicina, que se llama Psicodélicos, dos puntos, el regreso del ángel caído. Buah, ya está. Uh, Ya desde la primera diapositiva los tienes ahí atentos porque ya estás mezclando cosas que en el subconsciente, y esto es lo más importante, en el subconsciente despierta curiosidad. Y el día que no ujú. despierte curiosidad estaremos muertos como especie. Si Sí, no despierta curiosidad en los chicos de 20 años a hablar de psicodélicos y de ángel caído, o sea, eso te tiene que llamar la atención de alguna manera. Y desde luego, vamos, yo estaría encantado, te digo, de ir a clase de primaria, no tanto, pero sí de secundaria, a hablar de la figura romántica del demonio, porque claro, tampoco les puedes hay que adaptarse siempre a nivel de conciencia del ujú, auditorio, ¿no? sí, Pero sería realmente estupendo. ¿Qué pasa? Probablemente si ya de por sí la iglesia o la religión en nuestro entorno, que no en otros entornos. Hablo, por ejemplo, de Oriente Medio o de algunos países en otros sitios donde la religión está muy, muy presente.
Ya de por sí la religión en nuestro entorno está, como digo, pues de capas bastante caídas y además hay este tipo de movimientos, pues imagínate tú, o sea, tiembla Roma directamente. Ujú. Bueno, pasemos a la siguiente figura que le quería comentarte. Lilith. Bueno, Lilith, la historia cuenta que fue como la primera mujer de Adán que, digamos, se rebeló y abandonó el jardín del Edén por voluntad propia. Esto no está recogido en ningún, digamos, texto canónico de la Biblia, pero bueno, la cultura general así lo estima y está puesto así. Lilith, además, es el nombre de la primera clifot del árbol de la muerte, ¿vale? El árbol de la vida es Malkut, que es tierra, la cueva de Lilith, que también, digamos, ejemplifica el elemento tierra, como hay aquí mucha alquimia de por medio, es, digamos, el punto de partida, es la matriz, es la madre, es el nacimiento, ¿no? Además, tradicionalmente se le ha asociado pues todo ese carácter libidinoso, sexualizado y demás. Y es una figura importante dentro del satanismo. Sin duda está, si alguien se sienta al lado del trono de Lucifer, en el caso del trono de Dios se sentaría Cristo, ¿no? Si alguien se sentara al lado del trono de Lucifer, sería una figura femenina y sería probablemente Lilith. Es una figura importante, sin duda. ¿Por qué crees que en la iglesia tenemos Dios, pero no tenemos mujer? Sin embargo, en el satanismo, como tú bien has dicho, tenemos a Lucifer y tenemos a su mujer. Bueno, yo supongo que esto también forma parte del momento en el que surgen las religiones, ¿no? Desde el momento en el que surge la religión judía primero y la cristiana un poco más tarde, todas estas religiones monoteístas, pues estaban escritas y conformadas por hombres. De hecho, a día de hoy las mujeres y los hombres se sientan en sitios distintos para asistir a las ceremonias de determinadas religiones, ¿no? Sin embargo, el satanismo como tal, en realidad, hasta bien tarde la Edad Media, siglo XVIII fundamentalmente, no XVII, XVIII, final del XVII, XVIII, no empieza a conformarse, era algo más moderno, ¿no? El satanista además, o el satanismo, como entre sus elementos está la autocomplacencia y la complacencia sexual, es una cosa elemental en los humanos. Yo creo que la figura de la mujer es imprescindible, además de que las brujas y el demonio, digamos, esa agrupación viene desde el principio, es decir, si a alguien se le asociaba la presencia del demonio, eran las brujas, eran los sábados, ¿no? Eran esas reuniones con el demonio, esos rituales carnales con el demonio, es decir, esto viene de lejos, pero esto ya se hacía antes, ya en Grecia y en Roma había rituales donde las mujeres podían participar sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que la religión católica pues optó por otro camino, que el camino de la abstinencia, el camino del sacrificio como un método de ascensión, el camino del desprecio de la existencia en pos de una vida futura, eterna, feliz, y son conceptos filosóficos completamente distintos. Sí, es lo que uno de los principios. También hay que decir que, aunque todo esto que creo que he expuesto, bueno, un poco mi opinión, como yo lo veo, pero es verdad que la Iglesia Católica sí tiene una figura femenina importante, que es la propia Virgen María, ¿no? Pero desde luego creo que no es un contexto completamente distinto al de la figura de Lilith. Además, en la Biblia creo que en ningún momento no pone que la Virgen se sienta al lado de Dios. No. No, por supuesto que no, pero hay muchos misterios católicos que tienen a la Virgen en la misma concepción, ¿no? O la anunciación. Eh, Tiene su papel. Lo que sí que estoy de acuerdo es que es secundario. Y desde luego, en la organización humana de la propia iglesia, a ver, la mujer es verdad que tiene su papel, el tema de, todo el mundo conoce, ¿no? A Santa Teresa de Jesús, a la propia Madre Teresa de Calcuta, o yo qué sé, figuras femeninas que han podido ser importantes, o las propias monjas de clausura que entregan su vida entera a rezar, ¿no? Tienen su importancia, pero desde luego no tendrían ministerios. Sí. Y en el propio Ars Goetia, en este, digamos, universo de demonios eh, que componen el Ars Goetia, hay muchos demonios que son de carácter femenino, ¿no? Y fuera de esto también, la propia Hécate, ¿no?
Es verdad que también tiene un origen un poco más místico, nórdico, etcétera, ¿no? Pero la figura femenina siempre, no hay ángeles femeninos, no hay ningún ángel que sea femenino, porque los ángeles no tienen sexo, ¿vale? No, eso es una cosa que dice, una de las cosas que ellos dicen, pero no hay figuras femeninas angelicales, sin embargo sí hay figuras femeninas demoníacas. Yo creo que depende muchísimo del momento en el que ha sido creado, digamos, todo el corpus de conocimiento, el corpus místico, ¿no? Has nombrado a dos personas que para mí eran muy... La iglesia las tiene muy santas, pero de santas no... Ya, pero una cosa es... sí, sabía que cuando nombré... Sí. Pero una cosa es lo que consideremos nosotros y otra cosa es lo que consideren ellos. Y para ellos es muy importante esas dos figuras. Pues que lean un poco más. Desde aquí se los recomiendo. Uno de los símbolos que me hace mucha gracia, ¿no?, que se le atribuye al satanismo también es el de los cuernos. Sí. Yo creo que Sí, estaba más encaminado a la demonización de otras deidades en los tiempos, en los albores del cristianismo. Es la demonización de otras deidades paganas, podríamos decir. El macho cabrío era una deidad en... no recuerdo qué religión. No lo recuerdo exactamente, se me va de la cabeza. También el dios Pan griego, también era un macho cabrío. Yo creo que esto va más bien por decir, mira, estos son los malos, mira qué malos son. Sí, los faunos, es decir, efectivamente son, y además luego está el hecho que no debe uno pasar por alto, que es que los cuernos hieren, ¿no? Los cuernos hacen daño. Entonces, alzar los cuernos implica herir, ¿no? De hecho, ese gesto típico de los cuernos alzados, con los dos dedos, el índice y el meñique hacia arriba, pone una cosa como de herir el cielo, ¿no? O el propio pentáculo invertido, cuando el pentáculo, la estrella de 5 puntas, se le da la vuelta, formaría, digamos, esos dos cuernos que pretenden herir el cielo, pero también tiene otra lectura, y es que la punta principal queda apuntada hacia abajo, justamente hacia la tierra, justamente hacia digamos, la materialización de las cosas, ¿no? Que es justo lo contrario a lo que estas religiones monoteístas aspiran, que es al mundo de las ideas, de alguna manera, ¿no? Al mundo trascendental del más allá, ¿no? Entonces son maneras distintas de verlo. Los cuernos, el macho cabrío, tanto el carnero como bueno, pues siempre ha estado asociado efectivamente al demonio, pero estoy de acuerdo con Raquel en que tiene muchísimo que ver con los orígenes paganos, griegos fundamentalmente, de esos dioses asociados a el vino, la fiesta, la práctica sexual más libre, el dios Pan, Dionisio, este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que va un poco más por ahí. Yo atribuía al dios Og celta, pero sí. También. Sí. Esto Sí. al final es un compendio de cosas. Además, todo en general es Perdón. todo iconografía, ¿no? Es la fuerza de la imagen, la fuerza de... Esto se lleva estudiando muchísimos años, la fuerza de cómo una simple cruz representa tanto para unos, tampoco para otros. Unos cuernos, ¿no? Un macho cabrío. No sé si habéis visto la película, es de una de mis películas favoritas, The Witch. Creo que es del 2017. Peliculón, me encantó. Y ahí sale Lucifer. La voz que pone ese actor es maravillosa. No sé si... ¿La has visto, Luis? No he visto la película, no. Bueno, te la recomiendo absolutamente. Es increíble la película. No es una película de miedo, no es una película de sustos, no hay ni un susto en toda la película ni nada. Es básicamente unos colonos ingleses llegan a... Bueno, les destierran del pueblecito donde ellos estaban en suelo americano. Les destierran, tienen que ir al medio del bosque en una cabaña perdida de la mano de Dios, literalmente, porque en esos bosques habita una bruja. Y en todo momento hay un macho cabrío que se llama Black Phillip el Negro, que te da una sensación de inquietud a lo largo de toda la película. Yeah. No voy a desvelar el final, ¿vale? Pero es básicamente una familia con 4 hijos. La protagonista
es la hermana mayor y después tiene un hermano un poquito más pequeño y 2 gemelos mucho más pequeños que ellos. El padre es súper, vamos, es muy creyente, la madre también, a rezar siempre. No sabes exactamente el crimen que han cometido. Se sobreentiende que es como que son demasiado creyentes, o sea, que son como muy... Sectarios. no sectarios, es como que son muy... ¿cuál es la palabra? Que van muy al límite. Y la sociedad dice, no, es que te vas demasiado... Es demasiado extremista este hombre y le echan junto a su familia, ¿no? Entonces tú ves que precisamente la hermana mayor, la protagonista, es que es la que tiene mejor corazón de todos realmente, porque todos tienen secretos, todos tienen... Y ella es la que menos... No sé, ella parece que no hace nada malo realmente. Ella es muy religiosa, ella es muy... reza todo el día, siempre está como muy... pues eso, en paz con todo el mundo, no hace nada malo. A su alrededor sí que van sucediendo cosas. Y te das cuenta de que el macho cabrío, este Black Phillip, bueno, no voy a desvelar el final, pero es una película muy, muy interesante. La acusan de bruja a ella también. Es algo que estaba muy de moda en esa época. Su propia familia y bueno, muy, muy interesante. Y se muestra a Lucifer, en este caso, representando por este macho cabrío que es Black Phillip, que por cierto tengo un Funko Pop, es preciosísimo. Y hay una imagen que creo que es muy, muy gráfica, y al final de la película el macho cabrío encabritándose hacia arriba, ¿no? Levantado en sus patas traseras en medio de la noche y tal. Es una película visualmente muy bonita. Os la recomiendo muchísimo. Para mí no tiene un final malo la película. Ya no me vistazo. Mira, a ese respecto estaba viendo hablar y acabo de acudir a un libro. Porque fíjate que, claro, estás hablando de animales con cuernos, pero sin embargo a Jesucristo se le llama el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces tengo un libro que se llama Ocultismo Medieval, cuyo autor es Xavier Musquera, de la editorial Nautilus, que recomiendo su lectura. Y me vas a permitir leer un párrafo al respecto de la simbología del macho cabrío y la cabra, que igual puede ayudarnos a entender las cosas y sobre todo al que nos escuche, pues es un párrafo breve, ¿vale? Dice, respecto a estos animales, se afirman distintos bestiarios. El macho cabrío es un animal lascivo, imagen del demonio y de la impureza, que en la antigüedad servía de montura a Afrodita y Dionisios. Ahí acaba la cita y continúa el autor diciendo, de donde tal vez deriva que en la Edad Media se representara la lujuria por una mujer cabalgando sobre un macho cabrío o una cabra. Una de sus variantes serían los sátiros, que se presentaban con cuernecillos y patas de cabra. Para los cristianos es una imagen del diablo y del anticristo. De los bestiarios moralizantes encarna simplemente los apetitos carnales. Esto es importante lo que viene ahora. Si su simbolismo es altamente negativo en la religión cristiana, pues San Mateo, y aquí nos referimos ya a un evangelista, a un evangelio en particular, dice, ya lo indica así en el juicio final, Mateo 25, 31 y 6. Comillas, como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, esto no es casual, al mismo tiempo dirá a los que estén en su izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Hay una diferencia clara entre el cordero y el macho cabrío y parece, por lo que veo aquí, lo tenía bastante olvidado, la asociación con la lascivia, pues porque se representaba a Afrodita montando uno de estos animales, ¿no? O sea, por ahí puede venir el origen. Del imaginario de otras dioses y otras religiones. Sí, ha mezclado claro. Y de todo, ha mezclado. Sí. Pero es que ni siquiera la propia crucifixión es un refrito de la muerte de Osiris en la mitología egipcia, incluyendo la resurrección al tercer día, es decir, el famoso sol invictus y la victoria de la luz sobre las tinieblas en el intervalo de tiempo que va entre el 22 y el 25 de diciembre. Está todo realmente reorganizado para dar sentido a esa religión, ¿no? Está bien, es decir, el hecho de que en el peor de los casos Jesucristo no existiera, está bien, si no pasa nada, es decir, el cristiano puede quedarse con sus enseñanzas y ponerlas en práctica. Hay que ser consciente de lo que es, básicamente. Ya lo venimos hablando de muchos podcasts anteriores donde hablamos de religiones. Empezamos hablando desde la religión egipcia hasta el último podcast que hablamos sobre la religión griega,
sobre cómo unos y otros se han ido copiando, han ido bebiendo. Han copiado los deberes, han cambiado cositas, pero Sí, para que no se note. Sí. Que no lo hemos copiado. Pero eso es curioso, porque si uno se pone a reflexionar, y aquí voy a quitarme el papel de satanista y me voy a poner el de humanista, me llama la atención que todas las culturas, independientemente del momento en el que surgieran y del lugar geográfico en el que estuvieran, llegaran a conclusiones similares. O somos muy limitados en nuestra imaginación, o no sé. Ahí lo dejo. O hay una Porque es base curioso, común es en curioso. alguna parte. ¿Perdona? Que podría ser que haya una base común en alguna parte y que si haces un Es que es refrito curioso. total, algo de verdad haya. Supongo Es muy que curioso, sí, ciertamente. A mí me gusta hacer la gracia de que todo es de los extraterrestres, de los ovnis que fueron en esa época. Habéis mencionado hace un momento al Sol Invictus. Sí que es una festividad oficial del Templo Satánico. Es 25 de diciembre. Es la celebración precisamente de no estar vencido por la superstición, ser coherente en la búsqueda de conocimientos y tal. Como dato, ahí lo dejo. Es una festividad oficial del Templo Satánico, una de ellas, el 25 de diciembre. Sí, bueno, en Satanistas de España no las tenemos oficiales, por lo menos no, aunque están planteadas en el caso de que fuéramos entidad religiosa, ahí estamos de acuerdo absolutamente con el movimiento global. Los solsticios y los equinoccios, por su conexión con la naturaleza y con todo ese tipo de historias, el 30 de abril, el 31 de octubre, el 21, 22, por ahí de diciembre, que es el Sol Invictus, y desde luego el solsticio de verano, la noche de San Juan famosa, pues son efectivamente las fechas teóricamente más señaladas en Satanistas de España, sí. Una última reflexión que os voy a hacer. Hablando de Navidad, ¿no? De todo esto de el ritual que hacemos en Navidad en prácticamente todas las casas. Esto de poner un árbol, adornarlo, poner ofrendas abajo de un árbol para que venga un ser como a galletas, ¿no? Estas ofrendas que le ponemos, regalos a los pies del árbol. ¿A vosotros nos suena súper pagano todo esto realmente? Tiene un contexto muy religioso, pero no es pagano todo esto. A mí me resulta interesante, ¿eh? Es absolutamente pagano, 100% pagano. Poner ofrendas al pie de un árbol, adornarlo con... ¿no? Con lo que tiene relación con el 24-25 es 100% pagano. Luego ya lo que ocurre a partir o sea, lo que viene siendo la Epifanía, la Noche de Reyes y tal, bueno, eso ya tiene un contexto más cristiano, pero el Belén obviamente tiene más un contexto más cristiano. Pero lo que es el árbol de Navidad, eso es pagano además del norte de Europa 100%, ¿no? Les recomiendo, lo estaba buscando por aquí, hay un libro muy interesante, volviendo al tema de los psicodélicos, pero que encuadra perfectamente con el tema religioso que estamos hablando, temas de Psychedelic Gospels, ¿vale? Que son, digamos, la historia secreta de los alucinógenos en el cristianismo. Hay por ahí una teoría súper interesante, que por lo menos merece una lectura, si quieres, para acercarte, divertida, y luego seguramente que va a sorprender muchísimo, porque hay bastante componente psicodélico en algunos rituales eucarísticos y cristianos, sobre todo al principio. La propia transformación del agua en vino no deja de ser una transformación alquímica nuevamente. Además ya planteada por los griegos anteriormente, o sea, esto tampoco es nuevo. O lo del pan en carne, ¿no? Este tipo de cosas ya existían en el imaginario colectivo de la humanidad. Interesantísimo, desde luego. Está claro que el origen de las religiones es súper interesante, pero por eso creo, de nuevo, en estas iniciativas, eso como After School Satan, que no tiene por qué llamarse así, ¿no? Yo creo que explicarles a los chicos estas cosas, primero les va a volar la cabeza, y segundo creo que les aumentaría muchísimo el interés por su propio origen, o sea, por qué son lo que son, por qué creen lo que creen, y por qué no creen en lo que no creen. Pero esas cosas son súper importantes, súper importantes. ¿Tú qué crees que la gente más malinterpreta más sobre el satanismo? Pues fíjate que lo que yo creo que más malinterpretan sobre el satanismo es su asociación directa e indiscutible con la maldad. Con creer, o
sea, con creer que creamos maldad, que queremos un mundo peor, que queremos la destrucción del planeta y de la sociedad y que nos aliamos con el diablo buscando la destrucción de todo lo bueno que crece sobre la tierra. Esa quizás es la principal fantasía de aquellos que rechazan de plano el satanismo, sin duda. De hecho, también nos perjudica. En la página web hay una parte de preguntas frecuentes. Hay una pregunta que decidimos poner y era relativa, la leo directamente en la página web, sobre la vinculación con la masonería, ¿vale? Porque a los masones barra Illuminati pues se les atribuyen una serie de elementos que, bueno, que independientemente de que puedan ser verdad en parte, pues también son mentira en parte, ¿no? Entonces tenemos una pregunta que es: ¿está el satanismo relacionado con la masonería? Y la respuesta que damos es no, por muy demonizados que hayan estado los masones. Sobre esta cuestión recomendamos investigar la figura. Bueno, básicamente no, pero hay una especie como de asociación. Los Illuminati son satanistas, los grandes, ahora por ejemplo el concierto este que hubo de Madonna, no sé dónde fue, en Sudamérica, que hicieron un ritual de no sé qué, pero vamos a ver, o sea, Dios, no, Lucifer, no puede ser que una performance artística, independientemente de que ella a lo mejor lo haya podido hacer con ciertas convicciones, no puede ser que se interprete como un acto de maldad de Madonna. ¿Para qué exactamente? O sea, para ser más rica, para ser más guapa, para ser más joven. O sea, A Madonna esa siempre batiburrillo. se le ha atribuido como Illuminati, ¿eh? La pobre, haga lo que haga, siempre. ¿A quién? A Madonna siempre se le ha atribuido como una miembro de los Illuminati. O sea, haga lo Sí, que pero haga, siempre. puede serlo, pero eso no significa que quiera el mal o que quiera destruir nada. No sé, yo creo que en relación a los satanistas específicamente, además lo vemos, por ejemplo, con iniciativas como las que a veces ofrecen abogados cristianos, como si fuéramos, está bien, ¿no? Como si iba a decir, como si fuéramos el demonio. En realidad podríamos serlo, pero que no pretendemos ser anarquistas, destructores de todo, es decir, ¿no? Simplemente ofrecemos, además, los satanistas, si te fijas, en general van un poco a su bola, miran más bien para adentro más que para afuera, buscan su crecimiento personal, están digamos, apoyando las causas perdidas, como muchas veces decimos nosotros, apoyando al más débil muchas veces. Igual, también podemos decir sí, pero es que la iglesia tiene iniciativas como los comedores sociales, o sí, totalmente de acuerdo, pero desde el momento en que se pueda discriminar al colectivo gay, o no te dejen que las mujeres accedan a determinados elementos eucarísticos en determinadas religiones, ya eso no nos gusta, porque todos somos, entre comillas, iguales de manera general, y todos tenemos, o sea, no hay derechos humanos, no hay derechos del hombre y de la mujer, hay derechos humanos. Entonces, la ley de cada país y los derechos humanos son, por lo menos en Satanistas de España, base fundamental de cualquier actividad, cualquier propuesta o cualquier idea que salga de nosotros. Yo creo que si todos hiciéramos lo mismo, vamos, el mundo sería realmente más satánico y mejor. Sí, porque al final todos somos sangre y cenizas. O sea. Básicamente, estamos hechos de lo mismo, al final, todo el mundo. Y lo que nos diferencia es la vehemencia con la que defendamos ideas que no son nuestras. Si tú defiendes con mucha vehemencia ideas que no son tuyas, eres un puñetero robot y no de frente. ¿No? Si defiendes las tuyas propias porque las has creado tú, me parece totalmente lícito. Y si mueres por ellas, perfecto me parece. Pero defender sin cuestionar ideas que no son tuyas, me parece un ejercicio bastante peligroso. Estamos acabando ya. Luis, ¿qué cambios o desarrollos te gustaría ver en la Iglesia Satánica en los próximos años? ¿A nivel global o satanistas de España? A nivel global. Bueno, de los satanistas a nivel global, ¿no? Podríamos decir. Me encantaría, fíjate, así como en Naciones Unidas se reúnen naciones de todo el mundo e intentan llegar al menos a acuerdos, en mi visión, digamos, benévola del mundo, me encantaría que los satanistas pudieran aportar un grano de arena al debate religioso y espiritual mundial. Me encantaría poder discutir que tuviéramos presencia, por ejemplo, en una reunión donde hubieran
grandes representantes ortodoxos, incluso musulmanes, de iglesias orientales, y ser, si no reconocidos, sí tratados como iguales. Pero el problema es que ni entre ellos se tratan como iguales, porque el musulmán pensará que tiene la razón absoluta, el cristiano pensará que la razón absoluta la tiene él, el taoísta no, porque el taoísta está en otro punto, pero ¿me entiendes? Ojalá pudiéramos tener voz y voto en determinadas circunstancias, aunque no se vota nada, las religiones cada una hacen digamos, sus cónclaves y sus historias, pero, y si no, al menos organizarnos de una forma pues más consistente. Pero eso también, aunque me encantaría, es imposible. Es imposible porque es demasiado heterogéneo, con ideas demasiado heterogéneas y con posturas demasiado heterogéneas como para ser un movimiento único. Pero sí me gustaría que se nos escuchara en los foros en los que fuera posible. Y sí estaría bien eso. Pues ojalá llegue el día, porque la verdad es que estaría bonito, ¿no? Ya desde el nacimiento, pues llevar a tu hijo o a que se bautice por lo satánico o por lo cristiano. Para acabar, Luis, Sí, eso lo de los... Sí. Sí, no. Continúa. No, que te digo que el tema de los sacramentos, que es un nombre desafortunado en el tema satanista, hay que tener muchísimo cuidado de no hacer justo lo contrario al otro, es decir, cruz para arriba, cruz para abajo, ¿no? Esa palabra sacramento que es una vuelta, pero sí es verdad que ese tipo de rituales que tienen que ver con el bautismo o con el matrimonio, incluso con los rituales de paso asociados a la muerte, sí que le estamos dando alguna vuelta para conformar algún tipo de cosas, y el día que lleguemos a ser entidad religiosa, aquellas personas interesadas en esto pues puedan acceder a ello. Ahora, para acabar, Luis, dos preguntas que te quiero hacer a nivel personal. Eres libre de contestarlas, por supuesto. La primera, ¿has tenido alguna vez alguna experiencia, digamos, fuera de lo normal, en alguna de esos ritos a los que has ido o algo? A nivel personal te contestaré que sí. Evidentemente que hay un componente de sugestión importante y de entrega a la experiencia. Me explico brevemente. Así como, y vuelvo de nuevo a la experiencia psicodélica, así como la experiencia psicodélica funciona si te entregas a ella, si te rindes a la experiencia psicodélica, funciona. En el caso del tema ritualístico, si te rindes al tema, a lo que estás viviendo, funciona. Funciona en el sentido de que se mueven cosas en tu interior. Que esas cosas tengan una trascendencia física es irrelevante. Y lo importante es que ejerza un efecto transformador en ti mismo. Miedo jamás he pasado. En ningún caso he sentido miedo ante ninguna de las prácticas las que haya podido asistir o haya podido realizar. Eventos asíncronos, vamos a llamarlo así, sí he vivido algunos, pero los he recibido siempre con curiosidad, con cierto agradecimiento y bueno, con curiosidad creo que es el principal adjetivo que le pondré. Bueno, curioso, sí. No se han movido cosas, ni se han cerrado puertas, ni he oído sonrisas malévolas en mi cuarto, no. Se trata de actividades más sutiles que, como digo, influyen muchísimo el grado de sugestión. Yo pienso una cosa y no me enrollo. Cuando uno habla de magia, el mago, la palabra mago e imagen tienen la misma raíz. El mago es aquel que es capaz de crear sus propias imágenes. Y ahí es donde de nuevo la fuerza de voluntad y la proyección de la energía tiene muchísima importancia. Entonces, esto es algo interior y propio de uno que es muy difícil de explicar y que solamente se puede vivir en primera persona. Pero sí he tenido experiencias un poquito más intensas, sí. Y para acabar, ¿dónde crees que irá tu espíritu cuando mueras? Esta pregunta es súper comprometida. Si quieres, y aquellos satanistas que me escuchan... la borro del No,
Bueno, yo te la comento y tú la opinas. Yo soy de los que piensan, como dije antes, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ujú. Entonces, la energía que alimenta la pila que me mantiene vivo, pues se difundirá en el universo, entiendo, y será útil, pues, entiendo yo, para conformar otro tipo no sé si de vidas, pero sí de elementos en ese cosmos gigante del que formamos parte. Eso sí, no lo sabré nunca, porque la conciencia sí que la perderé como tal, la conciencia, la identidad, el ego, sí que creo que se pierde irremediablemente, pero sí que pienso que mi energía, sea más o sea menos, será reutilizada o reciclada para conformar, no sé si una piedra que vague entre Júpiter y Saturno, o para crear una rana, o no sé. No hablo de reencarnación, ¿eh? Pero sí que hablo de que la energía es finita, no es infinita, y sí que creo que hay cierto reciclaje de la misma en el universo en general. Chicos, ¿alguna pregunta más que le queréis hacer al profesor? Yo creo que ya Le hemos hecho muchas, ¿eh? lleva contestándonos preguntas 2 horas. Ha Muy sido correcto. entretenido, sí. Bueno, yo he aprendido muchísimo, pero yo creo que ya podemos dejarle. Tranquilo. Pues nada, chicos, con Pues esto concluimos. ha sido un placer. Con esto concluimos otro episodio de Fantasía Cuántica. Ha sido fascinante explorar el mundo satánico. Espero que haya sido un episodio tan iluminador para vosotros como lo ha sido para nosotros. Cuando exploramos los márgenes de la sociedad, descubrimos similitudes sorprendentes con nuestras propias creencias y valores. Quiero agradecer enormemente al doctor Enríquez que haya compartido tan generosamente su conocimiento con nosotros. Gracias, sí. De verdad, De nada. tu perspectiva nos ha brindado una visión muy clara y matizada de lo que significa ser satanista. Así que muchas gracias, Luis. Un placer, de verdad, de nada. Sí, bueno, antes de acabar, me gustaría dar la palabra a Luis si quiere hacer un cierre de su exposición, de su clase magistral que nos ha dado. No, bueno, esto no es proselitismo, pero si alguien está interesado en conocer cualquiera de estos movimientos, ya sea la iglesia, el templo satánico, la iglesia de Satán, satanistas de España, el templo de llama ascendente, lo que quiera, lo tiene siempre disponible es fácil acceder en web. Nuestra página es satanistas.es, pero bueno, que no es proselitismo, es libertad absoluta de quien tenga la curiosidad. Y como mensaje final, vamos, yo lo tengo claro, la búsqueda de uno mismo no tiene fin. Da igual el camino por el que vayas, pero seas el de la derecha, el de la izquierda, el del centro, como dice un amigo mío, todos los caminos confluyen en la cima. Y eso es un poco el último mensaje que quiero dar. Da igual por donde vayas, pero busca siempre ascender en tus conocimientos y en tu manera de ver la vida. Pues gracias también a nuestro doctor Carlos Carrascal. Nada, gracias a vosotros. Y a nuestra satanista de confianza, Raquel Muñoz. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio y recordad, manteneos curiosos y seguid cuestionando el status quo. Y como diría la Bey, salve Satán. Y hasta la próxima, exploradores.